Muy buenas noches para todos. Acaba de empatar el conjunto del Sportivo Trinidense 0-0 en condición de visitante ante General Caballero en la ciudad de Juan de Mallorquín, en el Estadio Carende. En la previa diría que perdimos 2 puntos. ¿Por qué perdimos 2 puntos? Porque General Caballero venía de no sumar nada, de no hacer ningún punto en todo el torneo a lo largo de estas 4 fechas iniciales del torneo clausura. Trinidense venía con 7 puntos. Tenía 2 victorias, un empate y la última derrota de local ante el conjunto de Libertad. ¿Qué pasó? El partido se dio totalmente distinto a lo que al menos yo esperaba. Un conjunto de General Caballero con hambre, haciendo imponer su localía, algo distinto a lo que pasaba en fechas anteriores. Y tuvo llegadas, no dejó de pisar nuestra área. Y también Trinidense no se pudo asentar en el campo de juego. No salía nada. En otras palabras, no salía nada. Clara muestra de eso es que apenas iniciamos el segundo tiempo nos quedamos con 10 por la expulsión de Axel Cañete por doble amarilla. También el primer tiempo, antes de irnos al segundo tiempo, puedo decir que el primer tiempo estuvo muy cortado, prácticamente no se jugó nada, el árbitro paraba mucho el encuentro. Eso sí, de ambas partes existían varias infracciones. No puedo culpar mucho al árbitro porque cuando hay faltas, hay faltas. Muchas veces existen árbitros que sí son de cortar el juego por cualquier boludez. Creo que en este caso no fue así, ya que ambos equipos cortaban mucho el juego, usaban muchas faltas, abusaban de este recurso. Fue de ahí que apareció la falta de Cañete, la primera falta, la primera amarilla, que en principio no di importancia, no creo que pase nada raro, no creo que pase nada grave, qué sé yo, ¿verdad? Y apenas al inicio del segundo tiempo lo amonestan de vuelta y se va expulsado. Eso nos quita prácticamente de encuentro. General Caballero, que ya venía 11 contra 11, ya venía jugando mejor que nosotros, lo aprovecha totalmente. Y fue el partido fue un monólogo prácticamente de ellos. Llegadas tras llegadas, tampoco tan precisas, porque también cabe recalcar que nuestra defensa se portó. Estuvieron espectacular los muchachos del fondo, a excepción de Cañete. Claro que la expulsión lo quita de ese calificativo, de ese excelente que di al resto. No lo puedo poner ahí por la expulsión, pero el resto de los muchachos en general excelente, comprometidos con la marca, corriendo, metiendo todo en todas las pelotas. Nervioso también los vi porque en un partido con mucha fricción, con mucho corte, con muchas infracciones, como ya les dije antes, es normal que haya nerviosismo. Es totalmente comprensible, no puedo yo, qué sé yo, defenestrar a alguno por alguna palabrota además que le diga a alguien, al rival o al árbitro, qué sé yo, ¿verdad? Mientras no se excedan demasiado, obviamente, y no se hagan expulsar tontamente. Ahí sí ya sería otra cosa. No pasó eso. El partido, como les dije, fue muy cortado. Haciendo un 1-1. Dufour estuvo bien. Lo vi más seguro que en otras ocasiones, que en los 3 partidos anteriores que lo vi en el club. Que estuvo seguro, respondió, salió bien a las pelotas aéreas, como se dice. Si bien hubo una de las últimas jugadas que se le escapó un poco el balón, pero creo que fue también un poco que lo molestaron y nada, no le voy a caer en eso. Así que yo lo vi bien en línea general. Dufour para mí aprueba. A ver, y ahora ya les hablo de la figura, Juan Vera. Excelsa actuación, una vez más. No es la primera vez y creo que no va a ser la última, esperemos que no sea la última. Una gran actuación de Juan Vera, individualmente hablando, ganó todas las pelotas arriba, salta, mete, también corta, no hubo errores prácticamente de él. Un partido excelente de Juan Vera, que para mí fue la figura del encuentro. La transmisión también lo eligió, por cierto, la transmisión de Tío lo eligió también como figura. Lo acompañó Benítez y tampoco vi tantos altibajos de César, como ya les dije. El partido de la defensa general fue excelente. Estuvo también Cañete, como les dije, la expulsión. Son cosas que no me gusta cuando se hacen expulsar por doble amonestación. Al menos que sea de vida o muerte, o qué sé yo, una jugada así que podemos decir fue sin querer, pero eso en este caso creo que no aplica. Y nada, una expulsión que nos costó caro, nos costó, qué sé yo,
poder pelear más el encuentro, porque fue al inicio del segundo tiempo, podía pasar de todo. No fue el caso. También estuvo atrás Diego Melgarejo, reemplazando al lesionado Sergio Mendoza, que lo hizo bien. Melgarejo, las veces que entra, ya en el torneo anterior, las veces que entra yo lo veo bien. Es un muy buen jugador con muchas cosas positivas a resaltar de él, buenas características, y no me sorprende para nada su buena actuación de hoy. Estuvieron Beto que con Viera, la dupla de siempre, la dupla del medio. Los vi bien dentro de todo. De Beto así nada malo que destacar, ni tampoco nada bueno. Tuvo una actuación regular, así como Viera. Lastimosamente se da lo de su lesión, esperemos que no sea nada grave, que si lo quita a las canchas que no sean tantas fechas, porque Viera es el motorcito de nuestro medio campo, de nuestro equipo, jugador vital, una pieza clave en el conjunto Santísima Trinidad. Yo creo que eso nos caracteriza, que casi todos los jugadores son piezas clave acá, porque esto es un equipo en sí, no dependemos de uno, de dos, tres jugadores, no, pero tenemos varias piezas claves. Cuca Román, como siempre, metiendo, chocando, corriendo, lo de siempre de Cuca, comprometido con la marca, así como también Ronaldo, que no fue un partido como para Ronaldo, donde poder encarar espacios, no había muchos espacios, el conjunto de Mallorquín se cerró bien también, y arriba estuvo Chiquito con Camacho, Chiquito que tampoco fue un partido tanto para él. Yo veía que con la pelota parada podíamos sacar un poco más de provecho, porque ahí no sufrieron el conjunto local, el conjunto de General Caballero, sufrió mucho con la pelota parada, Teniense ganaba por ahí. Y nuestras esporádicas llegadas, disculpen, nuestras esporádicas llegadas fueron con la pelota parada. Camacho no tuvo mucha trascendencia en el juego, no se está encontrando desde ya la fecha pasada ya. Normal, tampoco es un robot ni nada, no le podemos pedir que juegue 10 puntos todos los partidos. Cosa del fútbol, ¿qué se puede decir? Los que ingresaron, a ver, ingresó Pichón Villalba tras la expulsión de Cañete. Lo hizo bien, como ya les dije, no desentonó en la defensa. Todos estuvieron prolijos. Salcedo ingresó casi a los últimos ya. Se hizo amonestar, o sea, cometió una infracción, recibió una amarilla. Nada raro, qué sé yo, ameritaba ponerle esa falta porque 80 y tantos minutos, 90 minutos, y te venía el rival encima, vos seguramente pongo la piel acá en la mente del jugador, ya no querés saber nada, te querés hacer, querés cortar la jugada y eso. Entró también al fin Romero, el debut de Fernando Romero, debut digo por su vuelta, y un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, que me hizo muy feliz el semestre del año pasado, el primer semestre, por como siempre, ponerle que a veces no te da gol, pero te da ese plus, ese que mete el compromiso, la garra, la entrega, como se dice, que eso es lo que pide el hincha muchas veces. No, como les digo, si ven mis videos siempre, lo que yo destaco siempre es el compromiso, la actitud. Ahí está, me recordé la palabra, la actitud. Porque vos puedes tener malos días, así como buenos, pero la actitud no se negocia nunca. Y eso es lo que siempre vi en Romero, que me gustó mucho. Recuerdo así, rápidamente recuerdo su gol acá contra el Nacional. Recuerdo también contra Olimpia en el Defensor, el partido donde Olveira empezó a llorar y Romero metió la corrida de su vida, estoy seguro, las corridas de su vida, y habilitó creo que a Cuca, si no recuerdo mal, para el gol, para ganar sobre la hora al conjunto de Cano y dejarle sin posibilidad de pelear aquella apertura 2024. Tengo buenos recuerdos de Fer, tengo también su camiseta. Perdón, me limpio un poco la baba de tanto hablar de Romero. Feliz por su retorno, esperemos que sea con goles, con buenas actuaciones, sobre todo que ayude al equipo. A ver, Zarza, más de lo mismo, en el buen sentido de la palabra. Qué jugador, me gusta que es un jugador muy vertical, que encara, mete, cuando tiene que aguantar, aguanta, genera faltas. Y sorprende mucho porque generalmente pibes de su edad son más autitos chocadores o que se le quita muy fácil la pelota o que no quiere tocar, y yo no veo eso en él, al contrario. Algunos pueden decir que es pelota yara porque no quiere tampoco la pelota y a veces no tiene pase. Me gusta mucho Pedro Zarza, espero que siga sumando minutos, siga sumando minutos, y en Copa Paraguay, qué sé yo, que lo metan de titular.
Rayer también, una gran actuación de Thomas Rayer, o sea, haciendo lo que se puede, ¿verdad? Porque al decir gran parece que, oh, la actuación, no, tampoco así, pero regular, aguantando, haciendo lo que puede porque estaba solo, tenía un par de contras, pero tenía 3, 4 hombres contra él solo. No puedes exigirle demasiado así. Y nada, tenemos este sábado encuentro contra el Sportivo Luqueño a las 4 en el estadio de Sol América en Villaliza. Oficiaremos de local. Como ya saben, no podemos recibir a Luqueño en nuestra cancha. A Luqueño hacer Olimpia es imposible por cuestiones logísticas. Recibirlos en el Martín Torres lastimosamente, y oficiaremos local nuevamente en la cancha de Sol. La tabla, bueno, ahora mismo están jugando Luque con Nacional, pero al terminar este video no sabremos todavía el resultado final, así que les digo la tabla momentánea. Cerro está arriba con Nacional, 10 puntos ambos. Trinidense sumó 8, estamos ahí terceros esporádicamente. Guaraní, 2 de Mayo y Luque tienen 7 puntos. Y ahí los equipos que están en la media tabla, donde todo quiere estar, entre los 6 primeros. Los 6 de abajo están ahí. Y nada, veremos qué pasa este sábado, esperemos que sea triunfo. Va a ser un partido difícil ante un conjunto luqueño que viene muy bien, viene entonado, enchufado, pese a la última derrota, polémica derrota por ciento ante 2 de Mayo, con una paupérrima actuación del arbitraje paraguayo, una vez más para variar. Veremos qué pasa, esperemos que sea con triunfo y hasta el sábado, gente. Esperemos que el Triqui siga teniendo buenas actuaciones, nos dé todo en la cancha, que entreguen todo, que se puede dar o no se puede dar. Por último, me quedo con una declaración de Juan Vera post partido, en la cual dijo que podemos pelear el torneo, que ellos piensan que pueden pelear el torneo. A la pregunta del periodista que le dijo qué tal se sienten con haber sumado estos puntos, y él dijo que el objetivo es pelear el torneo, y se puede, y me encanta que se aviven los jugadores, que se mentalicen, y no es esto de ahora, desde varias fechas de incluso el torneo pasado ya. Jugadores que en buenas rachas se mentalizan, se motivan y se crean la película para bien. Porque este torneo es competitivo. Los grandes pierden contra cualquiera. No podemos decir, este torneo va a ser de Cerro, de Libertad, de Nacional. No se sabe. Al menos ahora. Pero no existe un equipo que arrase. Es un torneo competitivo para bien. Es un torneo ideal para nosotros, para equipos como Luque, Nacional también, Guaraní también, si se pone las pilas un poco. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Esto es paso a paso, como dijo Juan Vera. Y hasta acá, gente, el video. Se hizo un poco largo, disculpen. Muy buenas noches a todos y aguante Triqui, aguante.